tal? ¿Cómo está usted? Gracias por acompañarnos un día más en este recorrido por la historia, en estos 24 minutos en la historia. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad, por comentarnos aquí en nuestro WhatsApp lo que le parece el programa, de qué quiere que hablemos. Ya sé que hemos prometido muchos especiales, ¿no? Sí. Pero bueno, ya los iremos haciendo, ténganos paciencia. Prometer no empobrece. Exacto, Yo soy un ejemplo. ya los vamos a hacer, pero bueno, por lo pronto me da mucho gusto que nos acompañe, que esté con nosotros, que se pase un buen momento recorriendo la historia con nosotros, y nosotros estamos felices hoy de iniciar este programa. Querida Ana, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, ¿cómo estás? Bien, también muchas gracias. Hoy nos acompaña nuestra querida Paulina. ¿Cómo estás, Pau? Muy bien, gracias. Qué bueno. ¿Eh? Es Paola. Ah, es Paola, no Paulina. Perdóname, Paola. Pero Paola y Paulina son muy parecidos. Es lo mismo. Es que, ¿sabe qué pasa? No, Casi lo mismo. lo que pasa es que es un vicio de taller, Ajá. porque aquí le decimos con Pau. todo cariño Pau. Y Pau puede ser Paulina o Paola, ¿no? Es decir, Pau. Ahora Pau, decir está bien. Pau. Gracias por estar con nosotros, siempre es un gusto tenerte. Querido Álvaro, ¿cómo estás? Muy contento. Qué bueno, me da mucho gusto. Y me da mucho gusto también que usted esté aquí. Y esto es Tercera Llamada. Comenzamos. Y se lo digo así porque hoy es el Día Internacional del Teatro. Y bueno, pues eso siempre llama la atención. Y por si usted no lo sabía, yo tampoco lo sabía, no tenía por qué saberlo, pero Pau estudió teatro. 3 años. Bueno, pues 3 años, ¿no? Por eso le pedí la efeméride del Día Mundial del Teatro. Bueno, inició en 1961 y pues se ha llegado a traducir en más de 50 idiomas. Cada año se invita a alguien que sea amante, apasionado, que se dedique a las artes escénicas, precisamente para seguir con esta tradición, con esta arte que siempre va dirigida a la paz, a la armonía, ¿no? Un entretenimiento sano, donde podemos interpretar y ser quien queramos ser. Entonces yo creo que sí era importante decirlo, que es el Instituto Internacional del Teatro el que lo inicia en 1960. Hay un Instituto Internacional del Así es. Esa es la primera La vez. sigla, el ITI. Tan famoso como el Día del Teatro. Pero ¿y por qué hoy? ¿Por qué sabemos? Porque fue la apertura, bueno, después se llevó la temporada en el Teatro de las Naciones en París y entonces pues decidieron que hoy, así les O sea, gustó. por un debut particular. Sí, les gustó el 27 Pues muy de teatrero. marzo. Un gran saludo a todos nuestros amigos teatreros, que ahí sí hay muchos. Y aparte a los amateurs adictos al drama, que ustedes saben quiénes son también. Porque todos somos, o hemos hecho, digo tú 4 años, yo 3 meses, pero debuté fíjate, en el Antonio Yo 3 Caso años. del IMSS, curiosamente, en Tlatelolco. 3 años que... En una obra que ya comenté aquí, de la reforma precisamente de las calaveras de Guadalupe Posada, más bien, pero a mí me tocó ser Benito Juárez en las guerras de reforma. Te lo perdiste por andar de vago, pero Imagínate. estuvo muy bien. Sí, Sí. bueno, una parte. Bueno, yo le mando un saludo, ya que andamos mandando saludos a mis sobrinos. Fíjate que yo tengo 3 sobrinos que estudiaron teatro de manera profesional, uno en Nueva York, teatro musical, una sobrina que escribe teatro y es actriz. En Colombia. Es actriz profesional. Tengo otra que está en Colombia, que se dedicó más a la parte literaria. O sea, el teatro, yo no sé si está recobrando fuerza entre los jóvenes. Muy buen teatro mexicano, ¿eh? Ay, buen teatro. Muy buen teatro. Pero muy caro. La verdad es que ir al teatro es caro. Pero le salió la queja, sí. Bueno, es que es Ciudad de México. Qué bueno que caiga en jueves, está en Ciudad de México. Hay muchas obras que todos los jueves están en 30 pesos. Ah, pues eso está más barato que el cine. Entonces, bueno, ¿no? No, pero bueno, y ahorita que comentabas, sí, el teatro como comunidad sí implica mucha solidaridad, ¿no? Pero el teatro como forma de arte y comunicación también ha tenido su elemento muy revolucionario y Sí, muy claro. precursor incluso de movimientos no solo literarios, sino incluso De artísticos y de plástica. O sea, algunos de los manifiestos que luego son relevantes artísticamente, primero son manifiestos, y el surrealista, pues digo, André Breton era dramaturgo, ¿sí? Claro. Entonces, empiezan allí y luego ya, porque además, pues el teatro
aglutina a muchas de las artes escénicas, por eso le decimos las artes escénicas, desde el vestuario hasta La música, la props, danza, la escenografía. O sea, los escenógrafos son arquitectos Bueno, especializados y en Pau, eso. ¿ya no seguiste haciendo teatro? No, ya no. No, pues Acabé estudiando Derecho y... prefirió Ay, tener una ay, familia y ay. hacer teatro en casa. Ay, Ahora es cierto. No Bueno. me Pero consta, lo hago con mis alumnos. pero aquí Ellos ya me hacen están teatro. diciendo ellos que hacen sí. teatro. Bueno, está Con muy ellos bien. hacemos teatro. Hoy también es el Día Nacional del Archivista. Está muy bonito. Está muy bonito. ¿Por qué hay un Día Nacional del Archivista? ¿Alguien sabe? Porque un día como hoy, pero de 1790, 1790. se funda el archivo de la Cámara del Virreinato de la Nueva España. Ándale. Míralo. Y por eso se hace Y el por Día eso se hace el Día Nacional del Archivista. Bueno, si usted es archivista, Muchas felicidades. pues muchas Sí, felicidades. es una de esas profesiones hay y una- actividades hay una- que tradicionalmente son más femeninas que masculinas, y esto no es un prejuicio, es un hecho observado en la naturaleza de las bibliotecas, así es que un saludo a todas nuestras queridas y- archivistas y bibliotecarias. Hay una carrera que son- de, sí, de- porque además usan Tienes el que mismo tener, sistema decimal Dewey. En Estados Unidos, sobre todo, tienes que tener hasta doctorado para poder trabajar en la Es biblioteca un arte, es Ah. un arte ser bibliotecario. Bueno, yo sé que hay una carrera yo sé que la UNAM da En la una UNAM, carrera de biblioteconomía. biblioteconomía y algo, Archivonomía. archivonomía, perdóname, ¿no? Entonces, Es bueno, que sí, pues, gracias a todos ustedes que mantienen las cosas en su lugar. Y el bueno, acervo. ¿no? aquí Porque nosotros perdemos un archivo del programa, imagínate. Imagínense, no, no olvídense, tenemos olvídense. problemas. No, ¿no? es muy importante resaltar esto en la vida y en la sociedad, porque hay factores móviles, hay elementos que tienen pues, más movilidad, ¿no? Y que suelen ser los admirados, ¿no? Pero hay factores de estructura, que son hueso, que normalmente pues no son, por decir una analogía, en el equipo no son los que anotan el touchdown o la canasta, pero son los que mantienen. Claro. Entonces, y esa es hasta la psicología del archivista. Si ¿quién quiere irse a meter como ratón de biblioteca? Esos. La productora ya Bueno, se la tomó. pues, Un saludo a todos los que son así y más a los que tuvieron la fortuna de dedicarse a eso, porque qué bonito. Debe ser, debe ser apasionante trabajar en un archivo, ¿no? No, y en una Aquí biblioteca, o en donde el archivo si de te apuras- Lecumberri, hay el archivo Sí. general de la Nación, Así es. debe ser apasionante. Pero bueno, hay otras cosas apasionantes en la historia. Mire, vámonos a 1572 en España. Fíjate qué interesante. En España la Inquisición encarcela a Fray Luis de León. ¿De qué lo acusa? Lo acusa de sostener que la Biblia Vulgata contenía errores de traducción. Ándale, ve nomás hasta dónde llegábamos. Pues sí, ¿Qué era la Biblia Vulgata? la La- Vulgata latina. La Biblia Vulgata, o sea, Vulgata significa difusión, Ok. o sea, es difundirla. Y La- era una Biblia que se tradujo para que fuera mucho más sencilla. Aún estamos hablando para los sacerdotes, o sea, no es una Biblia, aunque es para difusión, no es para difusión de Sí, todavía no. toda la población. No es la que Sigue te en dejaban latín. en el buró, en No, no, en los en los hoteles. No. Lo No. que pasa es que para ese momento ya hay una diferenciación muy clara entre el latín clásico culto y el latín ya más de legos, que es el de las parroquias, porque pues los padres de los curas de pueblo, digamos, no tenían la misma formación que los cardenales, los arzobispos, y ahí sí los bibliotecarios de tanto del Vaticano como de los monasterios particularmente, que eran tesoros, entonces y además donde se Ahora, hacían las réplicas y aquí el demás. tema es que Fray Luis de León Ujú. lo que acusa, lo que denuncia, es que esta Biblia, que entiendo nos dice Sana, buscaba que llegara a más clérigos, ni siquiera todavía al pueblo, a más clérigos, contenía errores de De traducción. traducción, ¿no? Mm. Él como que la coteja una Biblia contra la otra, justo con lo que está diciendo Álvaro, y pues lo acusan de hereje. Entre ellos el Cantar de los Cantares, ¿no? Pero bueno, ¿sí? después él era teólogo de la Universidad de Ujú. Salamanca y a los 4 años lo liberan y regresa otra vez a la cátedra. O sea, esto fue, no No lo quemaron vivo, no, vamos. No, seguro se la pasó pésimo en las mazmorras No, de no, aquella no, época, seguro, ¿no? no. Eso es un De hecho. hecho, Eso no tengo duda. Pero no muere ahí y regresa, ¿no? Como catedrático. Pero fíjate que es interesante este hecho en la historia porque, a ver, pues la Biblia es uno de los grandes textos sagrados de las 3 religiones monoteístas que hoy hay, Ujú. ¿no? El Torá, el Corán y la Biblia. Sí. Y son los grandes textos sagrados de las religiones monoteístas. Pero
vienen arrastrando estos vicios de traducción, de depuración, ¿no? De agregar palabras. De agregar, de quitar, Bueno, siempre- que al final marcan, ¿no? Empecemos porque esto lo que pasó y lo que no pasó, pero lo que pueda tener de histórico toda la Biblia, empieza en arameo, Claro, que era un lenguaje que tenía poca literatura, para empezar, casi todo litúrgico o inventarios. Eran judíos. No, de veras. Entonces, luego se traduce al griego y luego al latín, y al latín de la época romana imperial. Pero aquí estás hablando 200 años después. sí, sí. Y hay una degradación del latín. En lugares donde no se habla latín, mandan a un clérigo allá de misionero. Pues claro que su uso del latín y su comprensión del latín no va a ser la de un teólogo de la Universidad de Salamanca. Pues Y sí. hablando de traducciones, la última traducción de la Biblia que se hizo en el 45 fue donde se le agrega la palabra homosexual como pecado. Entre Válgame otras Dios. cosas, ¿no? Pero Bueno. imagínense eso y el salto del latín a los, ya la lengua de los países, por ejemplo, al español en México y en Latinoamérica, pues generó toda una cosa que vimos en nuestra época, en México, el Monseñor Lefebvre y todo el movimiento en contra de la misa que no se decía en latín. Así Por es. eso siempre ha habido y aguas con eso. Siempre ha habido, y a ver, Ujú. y bueno, a ver, uno de los que lo vivió en carne propia fue Napoleón I. En 1808, en Roma, el Papa Pío VII excomulga a Napoleón. Así es, lo Ajá. excomulga, o sea, y lo obligó a ir a su coronación. Y ahí hay dos teorías, ¿no? Ay, La Ricardo. primera, que pues Napoleón se quiso coronar a sí mismo, y otra teoría es que el Papa Pío VII simplemente dio una bendición, más no quiso Hacer una no misa quiso de coronación. coronarlo, y después el enojo de Napoleón Oh, bueno. fue cuando Gran Bretaña... Que dicen que el chaparrito era berrinchudo, ¿no? pero berrinchudísimo. Pero Gran Bretaña le dice al Papa, por favor, abstente de actuar ante el bloqueo continental que vamos a hacer de Francia. Y entonces es cuando Napoleón le dice, su santidad es soberano en Roma, pero yo soy el emperador. Mis Bueno, pero enemigos en Europa mando yo. han de ser los suyos. Entonces la tensión comienza a aumentar. Napoleón I consigue anexarse el territorio en Roma del Papa. El Papa se va al Quirinal. Y entonces, esto también me gustó porque ahí lo toman prisionero y demás, el Papa decide excomulgar a Napoleón, lo arrestan y él le dice, usted renuncia a su pontificado. Y entonces el Papa es cuando le contesta, no podemos, no debemos y no queremos. Para que le quede clarito. Pero más O sea, claro que el agua no puede ser. Pero es Ándale. muy curioso esto y el simbolismo de esta coronación de Napoleón es que los papas solo coronaban a los sacros emperadores romano-germánicos. En esa Entonces, época. aunque no fuera con este título, de haberlo hecho tal cual, hubiera sido, en el simbolismo de la época, un reconocimiento de algo que ya era un hecho territorial y militar. O sea, realmente en ese momento Napoleón era el amo de Europa, indiscutiblemente. Entonces, y también el simbolismo de que Napoleón se toma la corona a sí mismo, que es como decir, él que viene del pueblo, aunque en realidad pues era clase media burguesa corsa, él que viene de las Fuerzas Armadas se corona a sí mismo. O sea, nosotros ya no necesitamos a papas o derecho divino para gobernar. También así es interpretado en su momento, pues por los más apegados todavía a los ideales de la Revolución Francesa, que pues después ya como emperador, pues claro que cuál revolución, pero bueno. Así fue la historia. Vamos a continuar porque y ahora vamos a hablar un poco de deportes. Nunca, no hablamos Casi no mucho. hablamos de No, deportes. no no hablamos se nos mucho. da tanto. Sí, no No somos, somos muy deportistas. Pero fíjese que en 1871, en Edimburgo, se juega, estamos en Inglaterra, se juega un partido de rugby Mm. entre Escocia. O sea, Inglaterra y Escocia juegan en Edimburgo un partido de rugby. Se trata del primer partido internacional de ese deporte. Y a mí me pareció interesante esto porque, sin lugar a dudas, el deporte que mayor afición tiene a nivel global es el fútbol. Ujú. Así es. ¿Pero han visto ustedes alguna vez un mundial de rugby? Está padrísimo. Sí, sí, La sí. mitad del mundo que no vemos aquí se vuelven más locos y fanáticos del rugby, llenan estadios. El mundial de rugby El último estuvo es impresionante. el último estuvo impresionante. Y fíjate que, por ejemplo, Sudáfrica es Potencia. una potencia en rugby. Neozelanda. Neozelanda. Chiquitita, y son
nativos maorís, algunos Sí, de sus estrellas, claro. y hacen un baile allí que es El Hakta. impresionante. El jacta. Mira cómo sabemos de cosas aquí. ¿Cómo Y eso que no nos gustan los deportes. Argentina Argen- también. Argentina también. Argentina y Uruguay, Y Uruguay, son los dos, de bien Pero bueno, aficionados al rugby. este partido inicial marca una rivalidad que persiste a la fecha y bueno, han de saber que aunque el Reino Unido es un país para todos los efectos prácticos y políticos, dentro de ello, de hecho, Edimburgo es la capital histórica de Escocia Claro. y es donde se da uno de estos, además el rugby es el primer deporte que genera este fenómeno de los hinchas y los hooligans, Sí. Ujú. precisamente por la naturaleza violenta del deporte. Y Bueno, bueno, es que es muy violento. el y si rugby. usted no sabe Pues qué es sí. el rugby, es una mezcla entre fútbol, lo que hoy Como el entendemos que es antecedente del fútbol americano americano. es un- pero es tiene un poco de fútbol soccer, Ajá. porque también Sí, pueden se puede patear. anotar con el pie. Es un deporte sí muy violento, pero que en el que el equipo juega mucho, o sea, Y que aparte es completamente sin protección. sin protección. En el fútbol americano vemos unos encontronazos terribles, Pero con casco. traen equipo. Mm. Aquí Aquí no. no traen Con la barda equipo. Bucals y llevas ahí. Pero de la hecho- mitad del mundo se vuelve loco por esto, y aquí ni lo vemos, Lo que ¿no? es el rugby y el hockey Sí. El se hockey. caracterizan por la pérdida de dientes. Así Y es. las sonrisas Sí, muchas, señor. sí, pues es Sí, muy señor. característico. Y antes de irnos al corte, ¿cuánto nos queda, María? 4 minutitos. Ah, bueno, nos da tiempo porque hay algo interesantísimo. Qué Y increíble. si no nos da tiempo de terminarlo, lo seguimos después. Pero hay que hablarlo. A ver, María Tifoidea. Sí, señores, Pobre hubo una mujer. persona que se llamó así, María Tifoidea, que vivió de 1863 a 1938 y ahorita Pau nos contará de su vida. Esta mujer es puesta en cuarentena de por vida. Fue la primera persona en Estados Unidos identificada como un portador asintomático de la fiebre tifoidea. Hasta aquí lo dejo para que Pau nos cuente de esta mujer. Sí, esta mujer era cocinera, Ujú. pero comienza a enfermarse la gente en Nueva York. Todo empieza en Long Island. Ella trabajaba en una casa que una familia renta pues, por un tiempo, y eran 11 los que vivían en esa casa y 6 acaban siendo contagiados. Entonces, en aquella época existía un ingeniero civil llamado George Souther, que se le conocía como el luchador epidemiológico, que es el encargado pues, de rastrear y ver en dónde inicia la cadena del contagio y da con esta mujer. De los 11 miembros se contagian 6. Se acaba descubriendo que los domingos a ella le gustaba servir de postre nieve con melocotones frescos y entonces pues era la mejor manera como para todos los microbios pasarlos. Bueno, la detienen, la llevan encarcelada, la obligan a que le hagan estudios Pues clínicos. la detienen como criminal. Sí, como criminal, sale que efectivamente tiene la salmonelosis y entonces ella es defendida, el abogado dice no, se están violando garantías procesales, la sueltan y entonces ella toma otra identidad. Y con esta nueva identidad trabaja, ya se va a Nueva York y después ¿Cómo creo que a crees? Nueva Jersey, trabaja en el restaurante de un hotel Uy, Dios. y otra vez pues se comienza a contagiar todos Es los... que después de eso debió haber aprendido, se debió haber dedicado a archivista, ¿no? La apresan como Sí, claro. asesino serial porque cambia Lleva- familia en familia. Ah, Y entonces cuando ve que los enferma, dice patitas para Bueno, en realidad ella no sabía que bueno, después de que la era- detienen, sí, ¿no? era Sí, lo que después sí. era lo que se Sí, sí, llama sí. o lo que usamos ahora como el paciente cero, o sea, es el Bien. primero en hacer Claro, pero después de que la detienen, Sí, ella la- sí sabe que está expandiendo la enfermedad y se va a trabajar a un hotel. Sí, y con otro nombre. Y Porque a si no ver, te ahí la ya. contrata, Ahí entonces ya. ahí ya Sí, no pero había también nada hay que que- hacer. En su defensa hay que decir que en esa época esta cuestión del lavado de manos y Ah, toda esta parte de la no existía. higiene que ahora sabemos que es muy fácil prevenir, ahora ya no la Pues llamamos a ver, tifoidea, estamos en esa- 1915, tampoco Sí. estamos en Edad Media, pero ¿eh? todavía esto de la cuestión de los Por- lavados de manos porque En sí su entiendo. defensa, ella era una persona muy Sí, sucia, ¿ok? a ver, Sí, sí, porque pero- Entiéndala, por sí favor. entiendo que en la Edad Media la peste negra se extendió porque no había Y por la normas raza, de higiene. Pero en precisamente. 1915, y después de que te todavía no detienen, hay manos, ¿no? no hay A ver, lavado síguenos de contando manos. la historia de Bueno, esta mujer. la situación es que ella sale libre con otra identidad, empieza a trabajar en el restaurante de un hotel, empiezan otra vez el número de contagiados y de plano, pues sí, ya la pescan Otra vez. otra vez y la ponen en cuarentena 23 años y muere en la cuarentena. O sea, su vida Ve, y eso es se acabó en cuarentena. Un hospital. en un hospital. Así es. Y el New York Times fue el que la apodó María Tifoidea. No me diga. Ah. Bueno, qué historia, ¿no? O sea,
Yo no sé, me quedo un poco con la sensación de si fue inocente y una víctima del sistema En parte o sí. fue, sí, y en o fue parte- realmente, pero es que en parte también fue muy irresponsable sabiendo que ya tenía esta condición, volverse a meter de cocinera. También entiendo que era lo único que sabía hacer. Pues sí, pero seguía Era su dando el profesión. seguro el mismo postre los domingos. Ya aprovechaba ahí la nieve para lavarse las No, es que manos. eso ya no Sí. tiene remedio. Sí. El juicio de la historia aquí en 24 El minutos. juicio. Les recuerdo que aquí ponemos de repente el WhatsApp. Pónganle No. ahí ustedes qué opinan de María Tifoidea. Pobre mujer. ¿Víctima o villana? Ándale. Tan, tan, Pero no se tan, apellidaba tan. Tifoidea. No, No, se- así ¿quién le lo apodó el New pusieron? York Times. Ah, Así bueno, fue es que como yo la también pensé apodaron. que... O sea, la enfermedad se llama tifoidea Desde desde antes. antes. Exacto. Y ella hasta era- suena como a canción de mambo, ¿no? Así María Tifoidea. Y hay que hacerle una canción. Paso Que Los por aquí. Ángeles Azules le hagan un tema. No, un tema. ¿no? Ella Y era ahí sí de veras, ¿cómo te voy a olvidar? Era No, irlandesa, pues, pero no sé. Mary Mallon. Mary Esa era Mallon. Mary Mallon, Pero ese era su nombre. tengo la idea que era una mujer de color, ¿no? No, No. Bueno, era menos güerita, mal, de porque ojos si no... Bueno, azules. su historia sí es muy negra. Bueno, nos quedamos con esta idea de Mary Mallon, la señora tifoidea. Hacemos una pausa, estamos de regreso en un minuto, sírvase un cafecito, lávese las manos y regresamos Sí. para seguir platicando de la historia. Estamos de regreso en este viaje por la historia, aquí en 24 minutos en la historia. Estábamos hablando de cosas apasionantes de esta mujer tifoidea, sus dos nombres. Y tú sabes, digo, nomás para terminar el tema, ¿cuál es el segundo nombre con el que se hizo pasar? Sí, sí lo tengo. Porque llega no, a este sí, hotel sí lo tengo, diciéndose claro. llamar Era la señora Brown. señora Brown, muy El respetable. primer nombre puso. Muy Brown. respetable. Señora Brown, ¿y cuál es su especialidad? Un postre con melocotones. Melocotones. Que lo va a matar. Y sí lo mataba. Bueno, Literal. vamos a continuar en la historia a donde me quedé. En 1933, Japón se retira de la Sociedad de Naciones e invade el territorio de la República China, lo que sin duda es, pues, el génesis de lo que sería más adelante el problema bélico. Bueno, uno Que tanto, de ¿no? hecho, en el continuo histórico, si tú lo ves del lado japonés, para ellos ese es el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Claro, O sea, ese es el primer reclutamiento masivo, envío de una fuerza expedicionaria, la formación del Estado títere de Manchukuo, por eso se retiran de la Sociedad de Naciones. que Ellos por cierto, pensaban decirlo, esa hacer una Sociedad de Naciones guerra, nunca sirvió para nada. pues solo para hacer teatro, pero en el día equivocado, ¿no? Un poco como Eh, sirve hoy Naciones no, Unidas, sí. también hay que decirlo. La criminal que ya pidieron disculpas, ellos sí por eso de la toma de Nanking, que es un episodio pero de veras negro en una historia muy muy oscura. Y bueno, para ellos eso ya no paró. O sea, el ejército, la marina imperial, la economía japonesa a partir de ese momento está en un estado de guerra y no para hasta la rendición en Y 1940. fíjate, ahora que hablas de industrias convertidas hacia la guerra, por supuesto que a mí siempre me ha llamado mucho la atención el enorme poderío de la industria alemana, que solo ellos pudieron sostener una guerra contra el resto del mundo industrializado, pero cuando volteamos a ver la industria japonesa de la guerra, ellos solitos también mantuvieron una guerra en contra de los aliados, sobre todo los Estados Unidos, pues, pero, o sea, ¿qué industria tenían también en su momento que lograron sostener esta guerra? Si no les sueltan la bomba atómica, eso se Bueno, va varios años más. En ambos casos, por eso, en ambos casos, sus primeros movimientos son para asegurarse territorio y recursos. Claro, claro. O sea, tanto Alemania se va por los campos petroleros de Rumania y de Rusia en el Ujú. sureste, por eso es la batalla de Stalingrado, como Japón a toda Indonesia, Claro. por Singapur y todos los recursos, petróleo particularmente, es precisamente el embargo de petróleo y de chatarra de Estados Unidos lo que provoca el ataque a Pearl Harbor. Ujú. Porque si no es que Japón no puede vivir sin recursos, entonces va y se los anexa. Pero fíjate qué interesante, porque se nos presenta mucho en la historia a esta Japón de la Segunda Guerra Mundial, este Japón imperial, del Ujú. emperador,
como casi una sociedad medieval, ¿no? Pero no, para nada. Pues bueno, tal vez en su organización política y social, Sí. pero el poderío Industrialmente era industrial una que nación. tenía, qué bárbaro, ¿no? Sí, no, de hecho, en su momento, al inicio, en estas etapas de apertura, porque para los japoneses esta invasión a China es lo que para los alemanes y los italianos la Guerra Civil Española. Mm, Es el campo de pruebas, de claro. armamento, de tecnología, de tácticas y demás. Al momento de Pearl Harbor, el armamento japonés es, por ejemplo, sus aviones son mejores que los norteamericanos en ese momento. Su aviación es mejor. famosos Sus ceros, ¿no? portaaviones, tiene más portaaviones y son mejores, aunque los norteamericanos van a dar la vuelta muy rápido. Y sí, en tecnología, sí son mejores. Los alemanes más sofisticados, los japoneses más prácticos, ¿no? Ujú. Hasta rudos, ¿no? Para los estándares norteamericanos, pero muy efectivos. Entonces, ese es el desarrollo inicial. Y en ambos casos van a perder por eso, porque no pueden sostener una industria de guerra contra naciones que no están siendo afectadas, como Estados Unidos. Claro. Bueno, vamos a dar un paso, porque hay algo aquí, un hecho en la historia, un día como hoy, 27 de marzo, que a mí me llama muchísimo la atención. Fíjese usted esto. En Alaska sucede un terremoto de 9.2 grados a una profundidad de 35 kilómetros. Claro, esto provoca un Sí, tsunami. pues sí. 9.2 Y grados. aparte no está tan Altísimo. hondo, o sea. No, 35 kilómetros es muy bastante superficial Muy superficial. Sí. para lo que... Para un terremoto. sí. Ahora, para los que no están muy familiarizados con la escala de Richter, es por orden de magnitud. Entonces, porque pueden decir, ay, bueno, el de la Ciudad de México fue 8.5, 8.7, 9.2, ¿qué tanto es tantito? No, No, cállate. No, es es muchísimo. muchísimo más. Véanlo como una pirámide, donde cada escalón que bajas es muchísimo más el impacto lateral. Claro. ¿no? Entonces, eso es solo para dar una idea. Igual a las escalas de los huracanes es lo Ujú. mismo, las Saffir-Simpson. Y Son de hay orden de muchas escalas magnitud. así también, por ejemplo, la escala de los decibeles. También. O sea, uno dice, bueno, de 9 decibeles a 11 decibeles, no, es casi el doble de Sí, no, percepción de auditiva. 80 decibeles, que es el máximo permitido normalmente para foros en restaurantes y cosas así, que es el ruido en un lugar animado con mucha conversación. A 90 decibeles ya es la fila enfrente de un concierto, si están a 105 decibeles que llegan algunos bárbaros sonideros, amigos jalacables, aguas. No es que de veras, es ya... Sobre todo en ciertos recintos. Sí, porque ya no solo afectas tus oídos, literal afectas tu cabeza. Sí, ¿no? ya, ya. El Palacio de los Rebotes. Bueno, Para hacer los robots. para seguir con esto, para seguir con la historia, los caminos de la vida no son lo que yo pensaba. Así. Oye, ¿y por qué le digo esto? Porque fíjate, me Porque le sorprendió gusta la esto. cumbia, además. Me gusta la cumbia. Sí, además esa en específico me gusta, ¿no? Ajá. Pero fíjate, es que, a ver, vámonos a situar en 1968. Pierde la vida este año en un accidente aéreo cerca de Moscú el cosmonauta Yuri Gagarin. Primer hombre en realizar un vuelo orbital alrededor de la Tierra. O sea, a ver, dime si los caminos de la vida no son lo que yo... Se sube a un cohete que nadie sabía si iba a funcionar o no. Se trepa a una cápsula que a ver cómo regresa a la Tierra. Le dices, ahí le das unas vueltas a la Tierra a ver qué se siente. Y si podemos, te regresamos. Estamos hablando del primer hombre que En el salió espacio. al espacio y que le dio vueltas a la Tierra y que regresó con vida. Exacto. Y pierdes la vida en un accidente aéreo. Ah, y María nos lo hacía notar un año antes de que el hombre, Llegar a- nos dicen, llegue a la luna. Ujú. Oye, hay que tener muy mala suerte para que sobreviva a todo esto. ¿Tú estás de acuerdo que pues, en los albores de la carrera espacial era una apuesta muy muy. elevada subirte a un cohete de estos, Sí. ¿no? Sí, sí, totalmente. Ahora, el 68 ya no eran los albores, ¿no? Ya ahí estaba bastante entrado, pero sí, y algo muy afrentoso para la entonces Unión Soviética, ¿no? Porque es en un vuelo comercial de Aeroflot en Moscú, donde pasa esto, y pues, tenía que ser a su primer hombre en el espacio, un héroe Un héroe Un nacional. nacional. nacional en ese entonces. Ok. No, es que estoy... Sigue impactando. Ah, no, Impactante. No. Estás checando si lo que dijimos es cierto. No. Estoy totalmente perdido en el guión. Ah, ok. No te preocupes. Totalmente perdido. No sé si estamos A ver. por irnos a corte o a Ya terminar. nos vamos. Ah, ven, por eso estaba yo perdido. Perdóneme que
le pongo aquí al aire lo que estoy, pero es que llega un momento en que ya no sé Ya si nos nos vamos a vamos. corte o vamos a Eso terminar el de- programa. Bueno, muy bien. Para que no se enoje Álvaro Estrada, En 2 minutos. en 2 minutos nos tienes que hablar de que en Los Ángeles, California, un día como hoy, en 1987, YouTube, este grupo Irlandés. irlandés, toca la canción Where the Street Have No Name en la azotea de una tienda de licores, y con esto pues es como una tradición de los grandes grupos, De ¿no? hecho, sí, emulando a los Beatles y el video de Get Back en Londres en 1969. Aquí lo muy interesante de esto, este es el álbum que abre el Joshua Tree, el disco más importante en la carrera, el que los consolida como la banda de rock de los 80s. Es el tercer sencillo que sale de este disco, pero además ya en el lanzamiento del Joshua Tree Tour va a ser la canción con la que abren y va a ser, de hecho es una de las canciones que más han tocado en vivo, ya es un tour de force. En el caso de YouTube, una canción que tiene un gran significado porque en Belfast en particular, esta idea de que en donde vives indica qué religión tienes y cuál es tu estatus socioeconómico, por eso dicen yo quiero vivir en un lugar donde las calles no tienen nombre, que es donde las diferencias no importan, un poco también emulando al Imagine de John Es Lennon. que este hombre, Entonces, la significancia- Bono, ha sido muy significativo, Pues muy, ¿no? ese neoidealismo en la música de los 60s a los 80s, él lo enarbola completamente literal con la bandera así en Sunday Bloody Sunday. Y ya nada más para terminar, esa canción, el video va a ganar el MTV Music Award Video Award. al mejor video de performance video, o sea, video en vivo, el año siguiente. Y yo me supongo que la farmacia esta de la que, La licorería. la licorería en la que tocaron vende más por De hecho, curiosos es- que van a verla. que- Es un lugar de ¿no? peregrinación. Debe en este serlo, país. por supuesto. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por ser parte de este viaje en la historia. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Muchas gracias, Pau. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a usted. gracias. Nos vemos en la siguiente. Estamos.